Shalom Akim, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Raha Kodash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre no es Jesús, es Yahawashi, y significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, como pueden ver el título, este es el antiguo pacto, y el nuevo pacto, y le puse así porque, para explicar que nosotros no estamos en el nuevo pacto aún, estamos entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y estamos en un periodo de gracia, que es entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, porque no somos castigados por la ley como debería, y no estamos en el nuevo pacto porque no somos perfectos, porque esa es una promesa que las escrituras hablan, que anticipan de un nuevo pacto, porque eso es profecía de lo que también vamos a ver aquí en Hebreos 8 y 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, que esto está hablando del Señor Yahawashi, porque él lo está comparando aquí en Hebreos 8 como el sumo sacerdote. Cuando regresamos a Hebreos 7, habla a semejanza de Melquisedec. ¿Sabes qué? Vamos a entrar ahí, porque va a explicar y va a entrar en contexto, porque como dice aquí Hebreos 7 y 11, dice, si pues por la perfección fuera por el si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, eso bajo el sacerdocio levítico, el pueblo recibió la ley, la ley fue dada porque se hizo un pacto, la ley tiene diferentes regulaciones, que si fallabas en esto podías hacer lo otro, para redimirte, dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fue llamado según el orden de Aarón? Porque cuando entramos, ¿quién es Melquisedec? Él fue un sacerdote del Señor antes de la ley. Él, como te dice en Hebreos 7, él no tenía linaje, ni fin, ni principio. Es porque él era divino. Él no tenía, porque era bien importante en la ley saber tu linaje. Si no sabías tu linaje, pues no podías ser levita, no podías ser sacerdote, porque era necesario que fueras de Leví. Pero Melquisedec no tenía eso, su orden era celestial, era arriba de la ley, fue antes de la ley, porque también eso va a explicar o está explicando en Hebreos 7 que Abraham, antes de que la ley fuera, él ya diezmó, incluso Leví diezmó, estando en Abraham. Como dice aquí, según el orden de Melquisedec, dice, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ya ves, se modificó. Y esa es la ley del sacerdocio que fue cambiada, que fue quitada, porque de más la ley, como Pablo dijo, ¿hemos hecho nula la ley? Claro que no, porque la ley es buena. La ley nos enseña lo que es bueno. La ley, entonces si fuera la ley ya, entonces ya pudiéramos robar, matar y cometer adulterio no. ¿Por qué? Porque esas son cosas, ¿cómo se llama? Sentido común, que no se puede hacer, que el Señor lo castiga, ok, por eso es que cuando el Señor Yahushua, como entramos en el video
anterior de la paz, no Pascua, de la Yawam Kippur, que es el día de expiación. Entramos en lo que el Señor Yahawashi hizo con su sacrificio, que fue el último sacrificio. Ok, porque el Señor no estaba aceptando sacrificios, pero fue el último sacrificio que se dio para el perdón de nuestros pecados. Ok, por eso es que las cortinas de adentro del templo se partieron, que significó que ya no estaba la ley sacerdocia, ok, del sacrificio, pues. Ok, dice, es que haya también un cambio de ley. Dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿Por qué? Porque es debajo de la ley levítica. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor, el Señor Yahawashi, vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¿Ya ves? Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. ¿Ya ves? Porque eso es lo que el orden levítico, la ley, exigía, que tenía que ser por descendencia. Dice, sino que según el poder de una vida indestructible. ¿Ya ves? Porque el Señor Yahawashi venció a la muerte. Por eso es que es mejor mediador. Por eso es que en Hebreos 8 y 6 dice, pero ahora tanto un mejor ministerio el suyo. ¿Ok? Porque Él ofreció por Él y por el pueblo una sola vez. ¿Ok? Y sigue intercediendo, sigue siendo un mediador. ¿Ok? Ese es el ministerio del Señor, ser un mediador entre nosotros y el Padre. ¿Ok? Con mejores promesas. ¿Ok? Dice, dice, y esto es aún manifiesto, así semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, que eso está en un Salmos. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ya ves, porque la ley no es que sea o tenga un defecto. Bueno, en este contexto era lo que tenía una ineficacia, porque no podía hacer nada por nuestra conciencia, solo nos limpiaba físicamente y ritualmente, y eso es lo que el pueblo estábamos haciendo, no más cumpliendo la ley, pero cometiendo iniquidad. Pero según la ley, yo estoy cumpliendo con la ley. Por eso es que el Señor vino a decir, no más. Por eso, vamos a ver aquí, porque como dice aquí, vamos a empezar en Isaías 1 y 11, right? Porque dice, ¿para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Ya ves? Porque todo esto es sacrificio. Dice, ¿quién demanda esto de sus manos? Cuando vienes a presentarte delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo es convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad sus fiestas solemnes. Ok, que las fiestas solemnes son fiestas altas que el Señor nos dio, la Pascua, el día de expiación. Ok, fechas solemnes, como está en Levítico, creo que es 16 o 13, ok, que te dice fiestas solemnes y te da esa lista. Ok, dice, versículo 14, sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes, las que las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendas sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor esconde los ojos de la gente, porque ve iniquidad. ¿Ok? El Señor, como dice en Oseas, tiene ojos puros que no puede ver maldad. ¿Ok? Dice, asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre tus manos. Lávense y límpiense.
quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. ¿Ya ves? Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Ya ves? Y estos son cosas, que vienen del interior. Ayudar, apoyar. Pero cuando eres maldito y eres egoísta y eres codicioso, tú te olvidas de todo eso y maldad hay en ti. Te olvidas de servir. Porque los principales son los sacerdotes. Ellos son los líderes, man. Así como el líder es el pueblo. Y los sacerdotes se encargaban de decirle al pueblo, más bien de guiarlo. De guiarlos. Por eso aquí en Jeremías 3 y 6, porque lo que estaba haciendo Israel, porque lo que estaba haciendo era hipócrita. No lo estaba cumpliendo con la ley, claro. Ellos estaban cumpliendo con la ley, porque sacrificaban, cometían pecado y después sacrificaban y así se justificaban. Pero como dice aquí, Hebreos 8 y 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque ¿qué son esas promesas? Que es sala aquí, hermanos, es que estaba pensando algo. Porque como dice, cuando es mediador de un mejor pacto. Porque el pacto que nosotros hicimos, como dice aquí, lo voy a leer y después vamos a saltar a Jeremías 3. Porque este pacto se hizo bajo una ley. Dice, estableció sobre mejores promesas. Y esas mejores promesas son tu cuerpo programado para hacer el bien, para ser perfecto, para no pecar. Que lo vamos a leer en Jeremías 3, pero quiero leer, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, que explicamos que la falla fue que en nosotros, que justificábamos nuestras maldades por la ley. Dice, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice Yahweh el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. ¿Por qué no es que permanecieron en su pacto? ¿Por qué no permanecieron en su pacto? Un momento aquí. Sale aquí, hermanos. Continuando aquí, como dice aquí, versículo 9, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Y por qué es que no permanecimos en su pacto? Porque somos sujetos a vanidad. Esta carne está sujeta a hacer maldad. Y el Señor desde el principio lo dio, Él dictó bendición y maldición. Sabía qué es lo que iba a pasar, porque todo esto, esto regresa desde el jardín, desde cuando Eva agarró el fruto y probó del fruto y probó a Adán. Estamos experimentando el bien y el mal. Y el Señor en la ley, Él dictó bendición y maldición, y todo eso lo pasamos. ¿Por qué? Porque fuimos sujetos, como dice en Romanos 8. A ver. Porque para esperanza. Como dice aquí. Es Romanos 8
y 20 o 19. Ok, Romanos 8 y 19. Man, porque esto también, man, desde Romanos 8, Romanos 8 y 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Yahweh y coheredores con Yahushai. Ok, ¿y qué es lo que el Señor Yahushai va a heredar? El reino. Ok, ¿y qué es lo que el Señor Yahushua está escrito que viene? En un cuerpo glorioso. ¿Y qué es lo que dijo Pablo? Que íbamos a ser transformados a un cuerpo glorioso igual que Él. Ok, lo voy a agarrar. Que habla de, creo que es Efesios 3. Que habla que nuestro... Efesios... No. Glorioso. Un momento aquí. A ver. Oh, sí, sí, sí. Filipenses 3 y 21. A ver. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, right? Nuestra ciudadanía en el reino, okay, donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Yahushai. Dice, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, okay, que es la gloria, que es el cuerpo glorioso, es de un Dios, un cuerpo perfecto, okay. Dice, de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya ves, por eso nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Ok? Porque vamos a ser transformados a una gloria igual. A dioses, man. ¿Ok? Y esto es parte del evangelio, man. Algunos van a decir, man, estos vatos, right? Pero están las escrituras. ¿Ok? Y Pablo dijo que esto iba a ser, ridículo para muchas gente. Pero está bien, ¿ok? Porque para quien es ridículo no va a entender las cosas que las escrituras están entrando. Porque esto, lo que Pablo está diciendo, esto está respaldado por el Antiguo Testamento, ¿ok? Porque se dio lugar para el segundo. Se procuró lugar para el segundo. ¿Cómo? Porque se profetizó. Ok, este es profecía de Jeremías 31. Ok, y ha estado en Isaías. Ok. Desde Isaías, ven. Ezequiel. Ok. So, como dice aquí, Romanos 8 y 17. Dice, si hijos también herederos, herederos de Yahweh y coheredores con Yahushai, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Ok, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son compatibles con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ok, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ok, porque cuando se manifiesten los hijos de Dios, man, va a establecerse el reino y el reino va a ser justicia. Ok, todos obviamente va a pasar por un periodo de tiempo que la tierra se tiene que limpiar, pero cuando todo sea establecido, ok, va a ser un reino justo, man. Ok, por eso dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, ese es el punto, no por su propia voluntad, ok, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ya ves, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
Ok, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Ya ves? Porque vamos a ser transformados. Ok, de nuestra esclavitud corrupta, que es esta carne, a una libertad gloriosa. Ok, y esas son las mejores promesas. Ok, dice versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ok, y esto es solamente para Israel. Ok, el Antiguo Testamento y todo esto es para Israel nada más. Quien va a escuchar va a ser Israel. Ok, y ni siquiera todo Israel, de Israel un electo. Ok, porque el Señor sí ha mandado su palabra a todo el mundo, pero su palabra tiene un propósito. Ok, y ese propósito, right, porque es chistoso que dije ha mandado su palabra, porque la palabra mandar o enviar es apóstol. Ok, y vamos a decir, perdón, 12 discípulos que son los apóstoles, dos, ok, voy a leer esa palabra por apóstoles, que es apóstolos, que significa un mensajero, uno que envía, uno que envía órdenes, ok, so, porque el Señor ha mandado su palabra, por medio del Espíritu, por medio que actúan los hermanos para que hablen, para que levanten esta bandera ¿cómo se llama? Recojan el remanente de Israel, como está escrito en Isaías 11. Ok, pero este es órdenes claras. Ese es Mateo 10:5, dice, a estos 12 envió Yahushua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritano no entres. Ok, y yo sé que esto está hablando cuando el Señor Yahushua les dijo a los apóstoles que no vayan por gentiles. ¿Por qué? O por Samaria, porque tenemos que entender la historia de Samaria. Cuando vas a Segunda de Reyes o Primera de Reyes, nomás para confirmar. No voy a leer, nomás voy a dar los puntos de referencia. Sí, Segunda de Reyes 17. Ustedes, hermanos, pueden leer todo ese capítulo, ok, y en el versículo que ok, 24, ok, te dice que Asiria, pueblo, trae cautivos de Samaria, trae cautivos de Asiria a Samaria, o de diferentes lugares, ok, de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad, de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en vez de los hijos de Israel. Ya ves, por eso es que el Señor Yahushua les dijo a los apóstoles que no vayan por samaritanos ni gentiles, porque estaba hablando de las otras naciones, sino que, versículo 6, sino ve antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Nada más. Y esto aplica igual. ¿Por qué? Porque las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. ¿Ok? Porque aunque los paganos, escuchen esto y lo que sea, ellos no van a creer. Esta palabra no es para ellos, esto es exclusivamente para Israel. ¿Ok? Y el Señor, el Padre, es quien escoge, quien sí y quien no, y se lo da al Señor Yahushua, porque eso está escrito en Juan 14, o 16, o 15, no, es Juan 14,
Salak, hermanos. Ah, mm, es Juan, yo estoy seguro que es Juan. Un momento, aquí voy a pausar el video. Ok, ya la encontré. So, este es Juan 10 y 27. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. Y la voy a agarrar de la Reina Valera. So, estas son palabras del Señor Yahushua. Juan 10 y 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, por eso es el Altísimo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Ok? No quiere decir que son uno como la iglesia cristiana dice por medio de la Trinidad. No, esto solo significa que están de una mente, están de acuerdo. ¿Ok? So, uh, ya ves, por eso es que el Señor nada más fue y mandó por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? So, continuando aquí en versículo 9 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. ¿Ya ves? Por eso el Señor volteó su cara. Porque aunque, como dice aquí, me vamos a entrar en Jeremías 3 y 6, dice, me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Que esto está hablando del reino norteño. Dice, ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, porque Jeremías 3 está hablando de dos hermanas. Ok, que todo el contexto viene de Jeremías 2. So, si ustedes hermanos, es bueno que lo lean. Dice, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que Judá es el reino sureño. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Que eso fue cuando el Señor, como dice en Oseas 1, que nos llamó no mi pueblo, ¿ok? Porque el Señor nos mandó fuera de la casa, nos despidió, como cuando tú, tienes a alguien, por ejemplo, tu esposa, y la repudias y le das carta y la despides, la sacas de tu lugar. Eso es lo que el Señor nos dio y nos sacó. Ok, nos llevó a Siria. Y de Asiria te explica en el apócrifo, en Cuarta de Esdras, capítulo 13, que de ahí venimos para acá, este lado de las Américas. Ok, dice, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que Salak, hermanos, dice, ok, wow, está bien, Salak, hermanos. So dice, versículo 8, Jeremías 3 y 8, dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó, ¿no? Que diciendo que cometió adulterio espiritual, idolatría. ¿Ok? E idolatría, ¿ok? Para ustedes cristianos, de rendirle
culto a un ídolo de, de madera y de barro, de piedra. Ok, eso no nada más viene con un contexto de prenderle una velita y arrodillarte y no, viene con un comportamiento, viene con una manera de pensar. Ok, que todas esas maneras de pensar son demonios en ti, porque los ídolos lo transmiten. Ok, porque como vamos a ver aquí, este es Sabiduría de Salomón 14 y el título es ah, Origen del culto a los ídolos. Ok, eso como dice aquí, ah, versículo 12. ah, Sabiduría de Salomón 14 y 12. De la invención de los ídolos se siguió la inmoralidad. Fue algo que destruyó la vida. Los ídolos no existían desde el principio, ni existirán siempre. Ok, porque hey, esa es otra promesa también. El Señor viene a establecer sus leyes. Ok, cualquier pagano o gente que esté tratando de adorar otros ídolos, ellos van a ser puestos, you know, uh, como le digo, para que no tomen este video, ellos van a ser mandados a la tierra y van a tener que regresar como bebés otra vez. ¿Ok? Ni existirán para siempre. Dice, vinieron al mundo por la superstición de los hombres. ¿Ok? Por un engaño, por fucking demonios. ¿Ok? Dice, y por eso Dios ha decretado que pronto desaparezcan. Un padre, desconsolado por la muerte temprano de su hija, le fue arrebatado bruscamente. Hace una imagen de él. Ok, voy a saltar a versículo 22. Ok, dice, pero no contentos con su error de no conocer a Dios, al verdadero Dios, viven los hombres en una espantosa guerra causada por la ignorancia, y a tan terribles males llaman paz. Ok, como fucking ¿cuántos cuerpos tienes en ti? Oh, pues llevo 30, llevo 50. Ok, o te gustan, cosas extrañas de hacer. Oh, pues me gusta esto, lo otro, todo eso lo ve normal. O como una madre a una hija, oh, no, mija, tú apenas has tenido un novio, no puedes quedarte con él nada más, ve y disfruta y experimenta. Ok, o un vato queriendo intercambiar pareja con otro vato y que cada uno todas esas cosas les llaman paz. Ok, porque son ignorantes, son muertos, sus acciones van para muerte. No tienen sabiduría, no tienen temor. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, porque todo esto lleva a que tú crees en algo y algo tiene que formar tus morales, algo. Ok, pero la gente que va por ídolos y como vimos al principio, superstición. Ok, vamos a preguntarle qué es una superstición. ¿Qué es una superstición? Es una creencia o práctica que se basa en la idea de que ciertos eventos, acciones o símbolos tienen el poder de influir en el destino o en la suerte de una persona. ¿Ya ves? Son ideas, ¿ok? Que no son concretas. Son espíritus engañadores y te hacen pensar que, oh, esto está bien, esto está mal. Y eso hace que tu vida sea así. Oh, pues no creo que sea malo, entonces lo haces y no temes a nada, man. No hay guía, no hay, todo es una idea. ¿Ok? Porque fuiste persuadido, engañado por tu propia mente. Porque acuérdense, man, esta carne es pecaminosa y esta carne siempre se va a inclinar al mal. Y lo que tú sientas vas a querer justificarlo. Pero por eso el Señor nos dio instrucción. ¿Ok? So, como dice aquí, uh, versículo 22, 23 dice, practican ritos en los que matan a niños.
¿Ya ves? Porque esto pasó en nuestra gente también, man. Porque esto es práctica de los paganos. Ok, esto lo hacían fucking paganos, los egipcios, man. Los amonitas. Diferentes naciones, man. Ok, esto no es nada nuevo. Esto lo siguen haciendo hoy en día. Sacrifican y extraen cosas de los niños, se comen a los niños. Hacen todo tipo de mierda, man. ¿Por qué? Por la misma cosa. Rendir culto a quién? A Satanás. A sus demonios. ¿Ok? Dice, celebran cultos misteriosos o realizan locas fiestas de extrañas ceremonias. No respetan ni la vida ni el matrimonio. ¿Ya ves? Sino que un hombre mata a otro a traición o lo hace sufrir cometiendo adulterio con su esposa. Todo es confusión, muerte, asesinato, robo, engaño, sobornos, infidelidad, desorden, juramentos falsos, confusión de los valores, ingratitud, corrupción de las almas, perversión sexual, destrucción del matrimonio, adulterio e inmoralidad. El culto, este es el punto, el culto a ídolos que no son nada, es principio, causa y fin de todo mal. Los que los adoran celebran fiestas en que se pierde el juicio, o pronuncian falsas profecías, o viven en la injusticia, o juran en falso con facilidad. ¿Ya ves? Y todo esto es un contexto, la idolatría. No nada más es de ponerle una velita y poner el santito ahí y después arrodillarte, decir unas palabras, te vas y haces el bien a todos. No, no es así, man. ¿Ok? So, continuando aquí, porque esto es lo mismo que ella hizo, fornicó. ¿Cómo fornicó? Espiritualmente, con ídolos. ¿Y qué es lo que hizo esos ídolos? Pues corrompió su, ¿cómo se llama? Su carácter, su comportamiento. Ok, versículo 9 dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Ok, y ya leímos el contexto, cómo es que fue contaminada la tierra, por asesinatos, por adulterios, por robos, engaños, todo tipo de maldad. Ok, con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón. Sí, porque el Señor, ¿qué es lo que nos hizo? ¿O qué es lo que hizo a nuestros hermanos del reino sureño, los de Judá? Que los llevó cautivos a Babilonia, los regresó, volvieron a hacer lo mismo, ¿ok? Porque estaban adorando fingidamente, no de todo corazón, ¿ok? ¿Qué pasó? Vinieron los griegos, los dispersaron, el Señor otra vez dio estaban bajo los romanos. Después vino el Señor Yahushua. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Lo mismo. Lo mismo estaban haciendo desde el principio. Fingidamente, como dice aquí, con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente. Ya ves, y leímos en Isaías 1 que qué es lo que hacían. Ellos traían sacrificio, ellos festejaban las lunas nuevas, los días de descanso, daban, toda ofrenda y daban todo eso, pero lo hacían fingidamente. ¿Ok? Cumplían la ley, pero no venía de su corazón, no había maldad todavía. Y los sacerdotes se hacían rico de ellos. ¿Ok? Por eso los sacerdotes, porque en el tiempo del Señor Yahushua, cuando él fue al templo, él puteó a toda la gente que estaba comerciando allí, pero ¿quién tenía el poder para decidir quién se quedaba y quién no? ¿Quién vendía o cómo se gestionaban las cosas del templo? ¿Quién permitía a esos cambios, a esos que cambien, vender en el templo? Pues los líderes, principalmente los sacerdotes, después los del Sanedrín, que venían los fariseos y todos los líderes judíos. Ellos se beneficiaban de todo eso, porque el sacrificio y todo eso, el sacerdote le daban una porción.
Por eso es que aquí en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, el verdadero conocimiento, el hacer lo correcto, el abstenerse del mal. Dice, yo te echaré del sacerdocio, el conocimiento del Señor, cómo adorarlo, cómo estar bien con Él. Dice, yo te echaré del sacerdocio. ¿Por qué? Porque los sacerdotes son los líderes. Dice, y porque olvidaste la ley de tu poder, porque yo me olvidaré de tus hijos. Porque esto también, los sacerdotes, ¿quiénes son? Los levitas. Y hoy en día, ¿quiénes son los levitas? Los llamados haitianos. Y tú ves a los haitianos, man, y ellos en un tiempo, cuando nuestra nación estaba, ellos eran ricos. Ellos comían bien, porque no tenían que trabajar y recibían los diezmos del pueblo y estaban bien. Y ahora míralos cómo están olvidados. Comen fucking pasteles de lodo. Porque lo podemos aplicar a una nación, pero los levitas, los sacerdotes, son los haitianos. Y ellos, su condición es terrible. Dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. ¿Ya ves? ¿Y qué es cómo están viviendo hoy en día? Y como dije, empieza con los líderes, pero también todo el pueblo está con una afrenta. Todos estamos castigados, estamos en una situación baja. Versículo 8 dice, del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Ya ves, porque del pecado ellos se beneficiaban. ¿Por qué? Por medio de las sacrificios que ellos iban a dar. Porque también, como el hermano Ariadab recomendó la película, o es una serie de El Elegido, y te enseña ahí cómo es que Jacobo estaba, o Israel, o los judíos estaban yendo a pescar en el día de descanso. ¿Y quién estaba permitiendo que fueran a pescar en el día de descanso? Los líderes, porque ellos eran los que se encargaban de enforzar la ley, porque eso es lo que te enseña esa película, que ellos representaban que se tenía que seguir la ley, ellos estaban ahí como para cumplir la ley. Por eso es que el Señor Yahushua los llamó hipócritas, porque les dijo, hagan lo que ellos hagan, pero no hagan como ellos hagan. Digo, hagan lo que ellos les dicen que hagan, pero no hagan como ellos. Porque en ese tiempo ellos eran corruptos y permitían cosas para su beneficio, porque ellos tenían la autoridad. Pero estaban siguiendo la ley. Pues es lo mismo que está aquí en Jeremías 3, que se volvió no de todo el corazón, sino fingidamente. Dice Yahweh, Bahashem Yahushai. Versículo 11. Jeremías 3:11 dice, y me dijo Yahweh, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Y sí, porque, Judá ya había visto lo que nos pasó y no aprendió. Eso ya sabía que estaba mal. Versículo 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo, dice Yahweh, no guardaré para siempre el enojo. ¿Ya ves? Reconoce pues tu maldad, porque contra Yahweh tu poder has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. ¿Ya ves? Y no oíste mi voz, dice Yahweh. Dice, conviértanse, hijos rebeldes. Y esto es lo que significa arrepentirse, convertirse, regresar, de arrepentirte de tus malos caminos y volver. Dice, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy su esposo, y los tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré a Sión, y les daré pastores según mi corazón. Ya ves que esos pastores según el corazón empezó con el Señor Yahushua,
¿ok? Que Él fue quien abrió las puertas para que podamos tener pastores, para que su espíritu more en ellos y ellos nos pastoreen, ¿ok? Nos den conocimiento del Señor y nos hagan saber al Señor, ¿ok? Dice que los apaciente con ciencia y con inteligencia. Ya ves, porque la ciencia y la inteligencia son los que nos va a mantener tranquilos, calmados, saciados, ¿ok? Da paz, ¿ok? Dice, y acontecerá que cuando los multipliques y crezcas en la tierra, en esos días, ¿en qué días? En el reino. Dice Yahweh Ba'ashim Yahushai, no se dirá más, arca del pacto de Yahweh. Ya ves, porque el arca del pacto era algo importante, porque como lo dice, el arca del pacto. Se fue dado las instrucciones de construirlas por medio de una ley. Eso es el pacto por medio de la ley. Pero ¿qué es lo que dice? No se dirá más arca del pacto de Yahweh, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. ¿Ya ves por qué? Porque como dice aquí Hebreos 8 y, uh, y 12, dice, you know what, ni siquiera lo hemos acabado. Este es Hebreos 8 y 10, ¿ok? Porque leímos el 9 que se desatendió de ellos, dice el Señor, versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Ok? ¿De qué días? De estos días. ¿Ok? Después es el reino. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. ¿Ya ves? Y vamos a entrar de esto, dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Ya ves, y claramente aún tenemos que enseñar. Claramente aún no estamos en el nuevo pacto. Estamos con las primicias del pacto que es el Espíritu Santo, que es una, ¿cómo se llama? Una garantía, un enganche, como dice aquí Efesios 1 y 13. Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras, que el arras es un enganche, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Ya ves? ¿Y por qué es que es el enganche? ¿Ok? ¿Por qué es el enganche? Porque con esto se asegura que recibamos la herencia. Porque a través del Espíritu Santo es que se pueden hacer las obras que agraden al Señor, para que por medio del Espíritu Santo, que es del Señor Yahushua, puedas obtener misericordia, hacerla y obtener la herencia. Porque el Espíritu Santo es una garantía. Y solamente los elegidos están, no se van a poder quitar si es los electos. Y nosotros esperamos ser parte con ellos, man. ¿Ok? Porque aquí nadie lo tiene seguro. Nadie es exento de que le meta un espíritu maligno y haga algo que no le guste al Padre y seas descalificado. Por eso es que el Señor en las aventuranzas, Él dice que necesita uno ser pobre de espíritu para constantemente pedirle al Señor que nos ayude. Y todo eso viene a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso ese es el arras. ¿Ok? Porque nos está dando una probadita de lo que va a ser inmortalidad. Porque Espíritu Santo es / sabiduría. Y alguien que tiene sabiduría tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque anda conforme
a lo que el Señor le agrada, pero no vamos a poder nunca ser eternos por este cuerpo, ¿ok? Porque este cuerpo es maldito y lo incorruptible no puede, perdón, y lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Por eso es que vamos a ser cambiados. Por eso es que ah, como dice aquí en Hebreos 8, que sus leyes las pondrá en nuestras mentes y el corazón los escribirá. Eso es programar para ser perfectos. ¿Ok? Dice Efesios 3, 1 y 14 dice, es el arras de su herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ya ves, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Y quién es la posesión adquirida? ¿A quién el Señor va a redentar? A su electo. ¿Ok? Con el que ha dado ese down payment, ¿cómo se llama? El enganche. ¿Ok? Como dice aquí, versículo 12, Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envanece, está próximo a desaparecer. Ya ves, y eso va con lo que vimos en Jeremías 3 y, Salaquia. No lo encuentro. Ok, versículo 16. Dice, y acontecerá que cuando los multipliques y crezcas en la tierra y en esos días, dice Yahweh, no se dirá más, arca del pacto de Yahweh, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Ya ves, porque el arca del pacto estaba bajo, o está igual en la ley, ¿ok? Y no habrá pensamiento, ¿por qué? Ni se acordarán de ella, ¿por qué? Porque lo que es viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Ya ves? Porque aún no estamos en el nuevo pacto, estamos entre el, el, el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Ok? Dice versículo 17, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahweh. Dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Yahweh y a todas las naciones, ¿ok? Porque el gobierno del Señor va a estar sobre el electo, ¿ok? Los líderes de Jerusalén, de Israel, ¿ok? Y como dice aquí, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Yahweh en Jerusalén, ni andarán más las durezas de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán, ya ves, y por qué no se harán en la dureza de su malvado corazón, porque el Señor nos va a transformar. ¿Ok? Dice, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hicieron heredar a vuestros padres. ¿Ok? ¿Y qué es esa tierra del norte? Norteamérica, porque es ahí, de aquí donde el Señor va a llevar su salvación, principal, la gran salvación y también el gran destrucción aquí, en la tierra del norte, que es Babilonia, ok, Babilonia la grande. Versículo 19. Dice, yo preguntaba, ¿cómo los pondré por hijos y les daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamarás Padre mío, y no se apartarán de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañera o compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Yahweh. ¿Ok? Por eso es que estamos en la situación que estamos. ¿Ok? Pero hay una promesa. ¿Ok? So, tenía esta última escritura, alright, porque como este nuevo pacto va a ser de un cuerpo perfecto, un cuerpo programado para ser perfecto,
Eso quiere decir que no vamos a pecar y por lo tanto si no pecamos no va a haber maldición. Si no hay maldición no hay muerte, hay vida eterna, hay justicia y es un reino eterno por siempre. ¿Ok? Y esas son las mejores promesas, que aún no estamos, claramente aún no estamos, porque aún no hemos sido glorificados, no hemos tenido nuestro país, nuestro territorio, aún no estamos en eso. Es claro, aún no hay paz en la tierra, ok, aún no viene el microchip, aún no viene la tercera guerra mundial, aún no ha venido el Señor Yahushai, aún no se le ha dado esa gloria que va a venir a dar, a santificar su nombre, ok, aún no lo ha hecho. No estamos en el nuevo pacto aún. Porque hay grupos israelitas que están diciendo, pero what, está bien, como dijeron los hermanos, es ok. Pero anyway, tenemos aquí Ezequiel 11 y 16, dice, por tanto, di así, ha dicho Yahweh el Señor, aunque les he arrojado lejos de entre las naciones y les he esparcido por las tierras, ok, que estos son los gentiles israelitas. ¿Ok? Porque el Señor nos esparció y el Señor mandó su bandera a las naciones para juntar a los desterrados de Israel y a recuperar los esparcidos de Judá. ¿Ok? Dice, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. ¿Ok? Porque el Señor va a mandar a su electo, va a recolectar a su electo, man. ¿Ok? Y parte de todo este trabajo, el internet, estuvo profetizado. El unicornio, que ibas a ponerlo a trabajar en la tierra. ¿Ok? Dice, di por tanto, así ha dicho, o no sé si dice así, Salakia, pero yo sé que es el unicornio, ok, que es el internet, ok. Y lo pregunta, ¿pondrás al unicornio a labrar tu tierra? Porque este labor es como labrar la tierra y sembrar semillas, que es el mensaje. ¿Ok? Y ese mensaje se siembra por medio del internet, del unicornio, porque el unicornio es un rinoceronte y ese es un animal fuerte, ¿ok? Es un animal fuerte, ¿ok? Y el unicornio representa fuerza porque el internet es poderoso. Esaú va a usar esta red para su trabajo también. ¿Ok? Porque tiene poder. Puedes mandar un mensaje en un segundo llega. Cuando antes una carta te tardaba meses, dependiendo a dónde iba, semanas, días, dependiendo a dónde iba. Pero con el internet, un mensaje se esparce rápido. Por eso es que no es necesario que tomemos aviones y vayamos a los países y no, el Señor lo hizo fácil. Ok, lo hizo fácil porque yo ahorita estoy haciendo un video ahorita y esto va a estar hasta igual en la noche, bueno, si lo ven, ¿verdad? Pero va a estar disponible, pues, es lo que estoy diciendo. Y lo pueden ver donde tengan acceso a internet, a YouTube, ¿ok? Y dice, yo los recogeré de los pueblos y los congregaré en las tierras de las cuales estás esparcidos, y les daré la tierra de Israel. Ya ves, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías, y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un nuevo espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Ya ves, ¿por qué corazón de piedra? Por cabeza dura, por necio, por inclinado hacia lo mal, por falta de sensibilidad, de sentido, de juicio. ¿Ok? Dice, y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Ok? Que eso es lo que representa un nuevo cuerpo.
Ya no una piedra, sino uno de carne, uno real, ¿ok? Uno glorioso, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Yahweh, el Señor. Ya ves, porque el Señor viene a traer castigo y redención. ¿Ok? Y ese es el balance del Señor. Alright, porque nuestra gente aún tiene chance. ¿Ok? Tiene chance. Pero no, si no están predestinados, pues no. No lo van a hacer. You know? Pero, ya no quiero hacer esto más largo, hermanos. Nomás quería uh, decir esto o compartirlo, porque nomás ahorita estaba juntando algo y de una vez, man, porque si no, pues, está bien. So, espero que haya sido edificante, hermanos. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahabushai, Bahasham, Rahakodash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.